Hola, bienvenidos a las videosesiones de dirección financiera aplicada. Nos encontramos en la sesión 56, dentro del capítulo 4, el ejercicio 2, determinación del flujo neto de caja de inversión en fondo maniobra, proyecto Talelo. Nos vamos a nuestra plantilla. Bien, en la videosesión anterior vimos cómo analizar con diferentes alternativas, cómo establecer con diferentes alternativas el flujo neto caja de inversión en activo fijo. El segundo componente del flujo de un proyecto es el flujo neto caja de inversión en fondo maniobra. En este caso, vamos a ver cómo establecer ese flujo neto de caja con dos situaciones genéricas. En el siguiente ejercicio lo veremos con un poco más de detalle. Donde supongamos que tenemos un proyecto y tenemos unas ventas iniciales de 100.000 euros, nosotros nos referimos a ventas como sinónimo de ingresos de 100.000 euros el primer año, van a crecer anualmente un 10% durante un total de 4 años, del año 1 al año 4. Y establecemos que el fondo maniobra sea un 12% de esos ingresos. Además, establecemos que en el momento final de la vida del proyecto, al acabar el proyecto, después del año 4, se recupere del fondo maniobra un 90% y haya, por lo tanto, un quebranto de un 10%. Además, la tasa impositiva es el 25%. Bien, pues establecemos dos formas genéricas para calcular el flujo neto de caja del fondo maniobra. En la primera de ellas, vamos a suponer que el fondo maniobra se tiene que dotar ex ante, esto es, al inicio de cada año. En el momento 0, pensando ya en las ventas del año 1, en el momento 1, pensando en las ventas del año 2 y así sucesivamente. Y por lo tanto, se recuperará ese fondo maniobra en el año N, en el año 4 en este caso, porque ya no hay ventas previstas, no hay ingresos previstos para el año 5. La segunda alternativa, el fondo maniobra se establecerá ex post. Esto es, supondremos que se establece no en base a las ventas del año siguiente, sino en base a las ventas del año en curso. Entonces, en el momento 0 no habrá fondo maniobra, lo habrá en el momento 1 en base a las ventas del año 1 y se recuperará, en este caso, al final, en el año 5. Bien, vamos a entonces establecer nuestro ejemplo. Las ventas del año 1, para poder establecerlas con una sola fórmula que podamos copiar hacia la derecha, pondremos 100.000 euros, que es las iniciales, bloqueadas por paréntesis 1 más el crecimiento, el 10% bloqueado, cerramos paréntesis y elevamos a este 0 que hay aquí. Al elevar a 0, lo que estaremos consiguiendo es que las ventas del año 1 sean exactamente 100.000. Al copiar hacia la derecha tendremos 100.000 por 1 más el 10% elevado a 1, luego 100.000 por 1 más el 10% elevado a 2, así sucesivamente. De esta forma conseguiremos tener ese incremento que llegado al año 4 serán 133.000. El fondo maniobra en este caso se establece ex ante, por lo tanto será un 12% ya en el momento 0, bloqueando ese 12% por los ingresos previstos para el año 1 y lo copiamos hasta el año 3. No tiene sentido copiar hasta el año 4, podríamos hacerlo, pero en el año 4 tendremos 0 porque ya no hay ingresos previstos para el año 5, con lo cual ya lo suprimimos. Bien, para calcular el flujo neto de caja fondo maniobra, lo que importa no es el fondo maniobra en sí mismo, sino la variación interanual en fondo maniobra. Entonces, para verlo lo más claro posible, lo vamos a descomponer en sus diferentes elementos a lo largo del tiempo. Entonces, en el momento inicial tendremos una dotación inicial del fondo maniobra. El fondo maniobra era 0 y ahora es 12.000, con lo cual hay un incremento de 12.000 en el fondo maniobra. Ese 12.000 es una salida de caja, entonces igual a menos esas 12.000. Luego vamos a calcular la variación interanual en los años 1, 2 y 3. El fondo maniobra pasa de 12 a 13.000, por lo tanto se incrementa en 1.200, es una inversión de 1.200. Para que eso parezca negativo, porque es una salida de caja, una inversión, haremos igual a las 12.000 del fondo maniobra al momento 0 menos las 13.200 del año 1. Las copiamos así hasta el año 3. Y veremos los incrementos entonces interanuales en fondo maniobra, que por lo tanto son flujos netos de caja negativos porque hay salida de caja. Bien, en el año 4 se recupera el fondo maniobra, no se recupera el 100%, solo se recupera el 90%, con lo cual recuperaremos el 90% que tenemos ahí arriba. ¿Por qué fondo maniobra recuperaremos? El 90% de qué fondo maniobra, del que había a inicios del año 4, esto es final del año 3, estas 15.900 que tenemos ahí, recuperaríamos 14.300. Tenemos un activo valorado en 15.972 y que hemos conseguido recuperar en 14.375. Tenemos una minusvalía por la que tenemos derecho a un ahorro fiscal. Para que nos dé ya un resultado en positivo, vamos a calcular este efecto fiscal como la tasa impositiva por el valor contable menos el valor recuperado. Recordemos que en el ejercicio anterior hacíamos valor residual menos valor contable. Aquí hacemos al revés, ponemos la tasa impositiva en positivo, no le ponemos menos tasa impositiva. Si lo hiciéramos con el C8 en negativo, tendríamos que hacer G17 menos F13. Para hacerlo en positivo hacemos F13 menos G17. Nos da un valor de 3,99. Esto es,
recuperaremos 14.335 el fondo de maniobra y tendremos derecho a un ahorro fiscal con Hacienda de 399 por la pérdida que hemos sufrido de 15.900 a 14.300. Bien, pues el fondo de maniobra el flujo del fondo de maniobra es la suma de esos 4 elementos: la dotación inicial, las variaciones interanuales, la recuperación final y el efecto fiscal. Vamos hacia derecha y tenemos cómo queda el flujo del fondo neto de caja del fondo de maniobra perfectamente desglosado en dotación inicial, variaciones interanuales, recuperación final y efecto fiscal. Si la recuperación fuera un 100%, pues el efecto fiscal evidentemente sería 0. Cabe suponer que ¿por qué hay un quebranto en el fondo de maniobra? Una recuperación final inferior al 100%. Imaginemos que dentro de ese fondo de maniobra hay existencias, partes de esas existencias pueden haber sido deterioradas y cuando llega a finales del año 4 pues vamos al almacén y de las 15.972 que supone que había yo en existencias había menos porque algunas, bueno, pues se han deteriorado, se las habrán comido ya los ratones. Bien, ¿podríamos tener una recuperación superior al 100%? Hombre, podría ser. Podría ser que al final las existencias que tenemos allí en almacén tenga un valor superior al contable, pero bueno, serían situaciones más excepcionales, de forma que habitualmente asumiremos recuperaciones inferiores al 90% y posibles quebrantos, perdón, al 100% y por lo tanto posibles quebrantos en la recuperación. La segunda alternativa es aquella en la que suponemos que el fondo de maniobra se establece ex post y se recupera en N+1. Bien, vamos a establecer las ventas de nuevo, podríamos cogerlas de arriba, pero vamos a cogerlas de nuevo, 100, bloqueado por paréntesis 1 más, el crecimiento en las ventas, bloqueado, elevado a este 0 que hay aquí, y lo mismo hasta el año 4, ahí tenemos las ventas. Lo único que va a ocurrir ahora es que el fondo de maniobra, en vez de establecerlo ex ante, lo establecemos ex post, entonces será un 12%, pero no en el momento 0, sino en el momento 1, por las ventas de los ingresos en ese mismo momento. Lo único que estamos haciendo es trasladando, como vemos, el fondo de maniobra de la fila 13 lo estamos trasladando a la fila 25, una columna a la derecha. La dotación inicial volverá a ser igual que antes, menos las 12.000 iniciales. La variación en el fondo de maniobra será las 12.000 menos las 13.200, ese incremento, así durante 3 años, y ahora recuperaremos en el año 5, esto es un año después de acabar el proyecto, recuperaremos el 90% por estas 15.972, y el efecto fiscal, como antes, será la tasa impositiva por paréntesis, las 15.900 menos las 14.300, hemos puesto la tasa positiva en positivo. Si pusiéramos menos la tasa impositiva, como antes haríamos 14 menos 15 de 15 menos 14. Adentro, nada, suprimimos, sumamos los 4 elementos y copiamos hacia la derecha. Podemos copiar también si queremos aquí hacia la izquierda, en el momento 0 no tendremos nada, 12.000, entonces es exactamente igual que el esquema anterior, con la diferencia de que ahora todos los flujos se han movido un año hacia la derecha, una columna hacia la derecha, un año hacia adelante. Bien, si pudiéramos elegir cuál es la mejor opción, bueno, pues la mejor opción será la segunda, en la medida que retrasamos las salidas de caja. Pensemos que lo que vamos a recuperar en positivo al final, si fuera una recuperación del 100%, recuperaremos las salidas, la suma de las salidas anteriores, y cuanto más tarde sean las salidas, los flujos negativos, teniendo en cuenta que al final lo que vas a recuperar justamente es la simple suma, pues mejor en términos de valor actual. Esto es el valor actual que implica el coste de tener un fondo de maniobra en nuestro proyecto será mayor en la alternativa 1 que en la alternativa 2. Esto es, será menos oneroso, una menor carga para el proyecto con la alternativa 2 que con la alternativa 1. Bien, dejamos entonces acabado esta videosesión y damos paso a la siguiente, en la cual veremos un tratamiento del fondo de maniobra con un poquito más de detalle. Decálogo.